dos hashtags juntos. Che, bueno, tenemos editorial entonces, como todos los lunes. Emanuel Rodríguez tira la data, la posta. Bueno, como decíamos, se cumple un año de este sueño liberal que es la pesadilla popular, ¿no? En este año la economía se contrajo el 3,1%. Esto significa, básicamente, que durante el primer año de gestión de Javier Milei, la economía nacional produjo menos bienes y servicios en comparación con el año anterior, en comparación con el último año de gobierno de Alberto Fernández. La devaluación del 118% en un solo día, la falta de medidas compensatorias, la caída de los ingresos, la caída del consumo, el ajuste del gasto público, todo este modelo de ajuste fiscal con exceso de marketing profundizó la recesión y nos empeoró a todos la calidad de vida. A un año de Milei, un abuelo se quiere prender fuego en una oficina del PAMI de Córdoba. Es cruel el resumen, ¿no? La caída de la economía argentina está lejos de ese relato de supuesta estabilidad. Bajaron una inflación que ellos mismos generaron y en ese proceso se llevaron puestos 261.000 puestos de trabajo registrados. El 10% de tu salario real también se lo llevaron puestos. Los remedios de los jubilados se los llevaron puestos. Las clases de las universidades, las pymes, la ciencia, los derechos de los trabajadores, todo eso. Con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con este RIGI, pusieron de remate los recursos naturales de la patria y generaron ¿cuántos empleos? Está difícil el streaming de Córdoba. Cualquier persona que compare las audiencias de los streamings de Buenos Aires con los de cualquier streaming del interior del país puede notar la distancia sideral que hay. Ahora, si agarrás el streaming de más baja audiencia del país, el más flojo, el que tiene 8, 12 espectadores en vivo, bueno, ese streaming tiene más espectadores en vivo que la cantidad total de puestos de trabajo que generó el régimen de incentivo a las grandes inversiones en todo el territorio nacional. Te celebran en la cara un superávit fiscal absolutamente engañoso que se logró mediante un ajuste brutal en el gasto público, principalmente, como recién explicaba Germán, en jubilaciones, en prestaciones sociales y en obra pública. Un superávit con abuelos que se quieren prender fuego en las oficinas del PAMI. Un superávit con abuelos que sacrifican las aspirinas, que tienen que elegir entre los remedios o la comida, y que si el médico les receta más de 3 remedios, le preguntan al farmacéutico cuál podrían no llevar porque no les alcanza. Superávit a costa de convertir al asado en un mito urbano. Implementaron un crawling peg del 2% mensual. Lograron el dólar barato más caro de la historia. Dólar barato, pero el año pasado el litro de nafta super costaba 25 centavos de dólar y ahora cuesta $1. Dólar barato, pero el año pasado, con el dólar caro, las automotrices de Córdoba trabajaban a triple turno. No había horario sin tránsito en la circunvalación de Córdoba. Dólar barato, pero pasamos de fabricar el auto más vendido en Brasil a negociar suspensiones de trabajadores. Celebran el superávit, pero esconden la deuda de 130.000 millones de dólares que tomó este gobierno. Celebran el superávit, pero nadie explica que la deuda interna que tomó este gobierno con las LEFI y los BOPREALES tienen una capitalización acumulada que excede ese superávit fiscal. Cumple un año el desmantelamiento de empresas públicas estratégicas y cumple un año el vaciamiento de la educación pública y la condena a muerte de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Cumple un año la política de desregulación y apertura al capital extranjero que consolida una lógica de dependencia y debilita toda capacidad del Estado para conducir su desarrollo. A Javier Milei lo aplauden en una cancha de polo, lo vimos este fin de semana, pero lleva un año sin poner un solo pie en algún lugar que esté lleno de trabajadores o de jubilados. En un año de gobierno jamás pisó un barrio popular.
viajó más veces al exterior que todos sus viajes a las provincias juntos. El único lugar donde el presidente pasó más tiempo que en viajes de agenda privada al extranjero fue en Twitter. Se cumple un año de un modelo extractivista que está desmantelando nuestra industria nacional. Un año de colonia, con un Estado reducido a su expresión más idiota en lo comunicacional y aumentado a su expresión más brutal en materia de represión de trabajadores, de jubilados, de docentes, de estudiantes, de niños. La represión es la AUH de este gobierno, es su política más inclusiva. Se cumple también un año de la mentira como política de Estado, un año de acostumbrarnos a la contradicción permanente del presidente, a la contradicción permanente de su brazo armado comunicacional y a la contradicción permanente de los medios que decidieron que el dedito levantado en las conferencias de prensa de Alberto Fernández durante la pandemia era inaceptable, pero la mímica de una masturbación en cadena nacional por parte de un presidente que ataca cotidianamente la libertad de prensa es un detalle que debemos obviar, una cuestión de estilo. Mienten con la narrativa de menos Estado, más mercado, que se contradice claramente con una regulación favorable a sectores concentrados. El Estado solo se ausenta en materia de derechos humanos y derechos laborales, porque para reprimirte hay Estado. Para pedirte certificado de pobreza antes de entregarte el lotreal que tu obra social debe cubrirte porque para eso la pagás, hay Estado. Para controlar una transferencia de 400.000 pesos, hay Estado. Para aumentarte todos los servicios, hay Estado. El Estado solo se ausenta cuando tiene que defenderte o cuando querés fugar $200.000. Prometieron un mercado más dinámico, pero todos los datos muestran contracción y desempleo. Prometieron austeridad y eficiencia, pero gastan más en espías de la CIDE que en todas las universidades públicas del país. Juntas, además. Costeamos viajes de lujo para el presidente y su hermana sin agenda de Estado. Pagamos entre todos una foto de los hermanos Milei con Donald Trump. Prometieron eficiencia y un Estado que sabe exactamente cuánto cobra un jubilado, porque le paga el jubilado, obliga a ese mismo jubilado a que haga una cola de 5 horas en PAMI para informar cuánto cobra, cuánto le paga el Estado. Prometieron eficiencia, pero hicieron falta 9 fallos judiciales para el que el Ministerio del Capital Humano entregue los alimentos que había comprado la gestión anterior. Prometieron libertad individual, pero la desregulación extrema termina beneficiando solo a los grandes capitales y nos reduce las opciones a todos los demás. Nadie es más libre que el año pasado. Está claro que esta gubernamentalidad neoliberal no busca la desaparición del Estado, como dicen, sino su transformación en un aparato al servicio del mercado. Las políticas de Milei durante este primer año de la pesadilla no son para nada un achicamiento del Estado, sino una reconfiguración que subordina al Estado a las lógicas del capital. En apenas un año configuraron un modelo de poder en el que el Estado actúa solo como garante de la libertad de mercado y como un disciplinador de las conductas sociales. Las desregulaciones laborales, por ejemplo, no eliminan el control estatal, sino que disciplinan a los trabajadores mediante la inseguridad económica y la competencia, que redefinen nuestra vida laboral bajo la lógica del beneficio empresarial. En la práctica, de trabajar para sostener a tu familia, o de trabajar para darte un gusto, o de trabajar para irte de vacaciones, pasaste a trabajar para poder trabajar. Pasaste a manejar un Uber en las que eran tus horas libres, a celebrar
que bueno, sí, trabajás 12, 14, 16 horas diarias, pero al menos tenés trabajo. Un año de antipolítica orientada a optimizar los recursos económicos, pero a costa de los cuerpos y las vidas de todos los argentinos. El discurso oficial que celebra este superávit fiscal y las políticas de ajuste como éxitos ignora absolutamente las consecuencias devastadoras que están teniendo en términos de empleo, salud y bienestar social. Este primer año de Milei no solo atentó contra el patrimonio nacional, sino que colocó al país en una posición de subordinación frente al capital transnacional. Nos despojó de nuestra capacidad de decisión soberana. Estas políticas supuestamente libertarias no son libertad ni modernización, son nada más y nada menos que una vuelta a la colonia. Un país que entrega su energía, su transporte y su industria al extranjero no está siendo gobernado por un presidente, sino por un gerente de intereses foráneos. Lo que necesitamos claramente es un Estado fuerte que sea el motor del desarrollo y que sea garante de la justicia social, no este Estado garante del beneficio empresarial. Las jubilaciones, los programas sociales y la inversión en salud y en educación pública no son esos gastos superfluos que dicen los libertarios, son pilares de una Argentina inclusiva y solidaria. Cuando los jubilados no pueden comprar sus medicamentos, cuando los trabajadores pierden su empleo, cuando el salario no te alcanza para vivir dignamente, no hay superávit que tenga sentido. No es posible construir un país desde esta exclusión. Un gobierno que ataca a los más débiles está condenando a la Argentina al fracaso moral y económico, a pesar de que ellos se autoperciben superiores en lo moral y en lo económico. La historia argentina ya nos enseñó que ser el granero del mundo no nos hizo ricos, nos hizo dependientes. Sin industria no hay trabajo digno, no hay inclusión, no hay desarrollo. Destruir la industria argentina es destruir el futuro de nuestro pueblo. Lo que necesitamos no es extraer riquezas, sino generarlas con nuestra propia producción. Como diría Eve, basta de combatir la pobreza, combatamos la riqueza. Quienes abrazamos la militancia de la mano de Juan Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, sabemos que un presidente no puede gobernar de espaldas al pueblo, que la política no es para servir a los poderosos, es para mejorar la calidad de la vida de la gente. Cuando un gobierno se aísla y solo responde a los mercados, pierde su legitimidad. Y esa es la verdadera casta, la de los que gobiernan para unos pocos y nos condenan al resto de los argentinos. Queremos un Estado fuerte, sí, pero para defender a los argentinos, no para reprimirlos. Necesitamos una economía diversificada y un pueblo empoderado. En lugar de reconstruir el tejido social que se rompió durante el gobierno de Macri y durante la pandemia, este gobierno profundiza la fragmentación, desmantela los derechos conquistados y nos somete a los designios de 2 embajadas extranjeras. Este modelo liberal no es solo un error político, es un ataque directo contra el sueño de una Argentina más justa, libre y soberana. Compañeros y compañeras, habrá que defendernos. Muchas gracias.